Cordial saludo, mis hermanos, en esta hora. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y sé que el Espíritu Santo de Dios les está guiando a toda verdad y les está llenando con el entendimiento de su palabra. Gloria a Dios por este tiempo. Les animo a que continuemos en fe, creyendo todas las cosas que el Señor está haciendo, hizo y hará por nosotros. Amén. Bien, nuestra renovación por Cristo se llama el tema de esta hora, que viene muy ligado a lo que habíamos hablado en la enseñanza pasada. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Y quiero profundizar un poco sobre la renovación de nuestra vida por Cristo, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. Hemos basado y venimos basando nuestra enseñanza en Romanos 12:2 y hoy voy a tomar como base Efesios 4:23, que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. También lo vimos en la enseñanza pasada. Al hablar de la renovación del espíritu de vuestra mente, algo tan claro como que nuestra mente tiene un espíritu. Se habla también de nuestro corazón como nuestra mente. Y cuando hablamos del espíritu de nuestra mente, quiere decir que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay algo que es espiritual, que le permite a nuestra vida entender las cosas desde alguno de los ámbitos de nuestra vida o desde alguna de las posiciones en las que estamos en nuestra vida. Vimos 3 tipos de mente o 3 tipos de personas o de hombres: el hombre natural o la mente natural, el hombre carnal o la mente carnal y el hombre espiritual o la mente espiritual. Claro, vimos muchos pasajes. Voy a recordar unos de ellos ahora muy rápidamente, y con esto, para hablar de que el espíritu de nuestra mente, que se llama el espíritu de entendimiento, es el que trabaja, si tú y yo lo permitimos, con la llenura del Espíritu Santo, para que podamos avanzar, continuar hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Y dice la palabra, hablando un poco del hombre natural muy rápidamente, porque quiero salir de ahí y continuar con la enseñanza. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, en el verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa? Que el hombre natural es el hombre que no ha conocido de Cristo, por lo tanto el Espíritu de Dios no está en él, no está en su mente, y el espíritu de entendimiento, por supuesto, que es del Espíritu Santo de Dios, no está en él. Claro, y eso no tiene discusión ni más enseñanza. El hombre carnal es aquel, o la mente carnal, es la mente que opera en un hombre que, habiendo conocido a Cristo, no se ha podido desligar de muchos de los pensamientos del hombre natural, de los argumentos del hombre natural, y que aun cuando la vida de Dios está en él, el Espíritu Santo está en su vida, su mente aún sigue siendo gobernada por esas situaciones o esos pensamientos del hombre natural. Vive por las emociones y en realidad no le permite conocer la verdad de Dios a plenitud. ¿Por qué? Porque cuando se vive por las emociones o por el alma, por la razón, por el razonamiento humano, entonces se bloquea el conocimiento de Dios en la vida de las personas. Hay personas cristianas que son muy argumentativas de la palabra. Lo argumentan todo, lo relativizan todo. No creen en muchas de las cosas que se les enseñan porque han recibido enseñanzas cristianas diferentes o teorías, filosofías del mundo que aún no han sido derribadas de su mente.
y su caminar está ligado a eso. Quiero referirme en esta hora un poco al hombre espiritual. Entonces, cuando hablo del hombre carnal, para contextualizar y poderlo entregar bíblicamente, la palabra en el primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 1, porque usted dirá, bueno, ¿y usted de dónde sacó eso? Entonces hay personas que me están escuchando y de pronto pensarán que son enseñanzas traídas más de un pensamiento humano, pero quiero que nos centremos que lo que hablamos aquí son temas del Espíritu de Dios. Dice en el primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Pablo, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso me gustó, como a niños en Cristo. Personas que están empezando a caminar, que tienen muchas cosas revueltas en su mente, pero que son de Cristo. Quiero que lo entiendas. Y eso es lo que la iglesia cristiana ha juzgado mucho. Ha juzgado el comportamiento de muchas personas que comienzan la vida en Cristo y comienzan como cualquier niño que comienza a caminar. Un niño cuando comienza a caminar comienza a caerse, comienza a gatear, tiene que tenerse, pero normalmente cuando está aprendiendo a caminar va caminando y se cae, va caminando y se cae. Y aun cuando ya camina bien, también a veces se cae. Eso es lo que quiere decir niños en Cristo. Niños que son de Cristo, personas que han conocido a Cristo, pero que en su caminar muchas veces caen. Pero la palabra sigue diciendo que son de Cristo. Por eso no los podemos juzgar. Pero la palabra dice que ellos se portan como niños. Y cuando habla de niños, habla en una forma figurativa que tiene que ver con el aprendizaje, como que aún todavía no conocen muchas cosas, no tienen madurez en sus pensamientos espirituales para conocer otras que vienen de Dios. Por eso también dice, y les di a beber leche y no vianda. Es decir, les di a beber lo que come un niño para poder crecer, leche. No le podía dar alimento más fuerte, o sea, vianda, porque no eran capaces de recibirlo todavía. Dice, porque aún sois carnales. Y lo expliqué en la enseñanza pasada. Todavía hay cosas entre nosotros que por nuestras emociones las vivimos y no permitimos que la gracia de Dios crezca en nosotros. Celos, contiendas, disensiones, y andamos carnalmente como hombres naturales. Entonces, Dios quiere que sigamos creciendo y por eso el tema de la enseñanza. También encontramos cosas especiales que tienen que ver con nuestra vida en Dios como hombres espirituales, y en esta hora voy a referirme al hombre espiritual, que es el que Dios quiere que empecemos a vivir. Por eso quiere que renueves tu entendimiento para que conozcas las cosas espirituales. La palabra dice que el hombre carnal, que el hombre natural, no entiende las cosas espirituales. Y que el hombre carnal no pueden recibirlas porque son pesadas, son viandas. Pero que el hombre espiritual las recibe porque lo que es del espíritu, espíritu es, dice la palabra, y lo que es de la carne, carne es. No podemos mezclar las cosas de la carne con las cosas del espíritu. No podemos vivir por las emociones y pretender crecer espiritualmente. No podemos vivir por las emociones y pretender heredar el reino de los cielos. Pretender que la gloria de Dios se manifieste en nosotros con señales, prodigios, milagros. Ahora Dios lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso. Pero para testimonio de la gloria de Dios, en una persona que lleva muchos años conociendo de Cristo, que lleva muchos años caminando en la palabra, si continúa caminando como una persona carnal, con una mentalidad carnal,
no va a poder recibir las cosas que provienen del Espíritu de Dios, que los llevará a crecer y a otras dimensiones de una vida sobrenatural con Dios y de recibir todas esas cosas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Entonces, debemos llegar a ese nivel de alcanzar la madurez, como dice la palabra. Y quiero que revisemos dos pasajes en esta hora que nos van a enmarcar en ese caminar de nuestra vida con Dios de la mano del Espíritu Santo de Dios. Quiero que inicialmente miremos en el libro de Gálatas capítulo 5, creo que lo leímos también en la enseñanza pasada, y vamos a conocer algunas cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19, habla de dos manifestaciones para poder entender cuando estamos en el Espíritu o cuando estamos en la carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne. El hombre carnal, la mentalidad carnal produce obras de la carne. Y el hombre del Espíritu produce frutos. Entonces en Gálatas 5:19 habla de manifiestas son las obras de la carne. Y en Gálatas 5:22 dice, manifiesto es el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es. Y cuando empezamos a ver cuál es el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y otros más que hay allí, es lo que debe de empezar a brotar de nuestra vida. ¿Cómo entendemos que hemos empezado a ser renovados en nuestro entendimiento? Cuando conocemos en primer lugar el amor de Dios. Y mire que es un tema bastante amplio. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sí se dan cuenta que es un tema de entendimiento? En el primer libro de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que es un fruto del entendimiento, de nuestro espíritu de entendimiento, de esa revelación de la palabra en nuestras vidas, el conocer el amor de Dios. ¿Y cómo conocemos que estamos siendo renovados por ese espíritu de entendimiento, por la palabra de Dios en nuestros corazones? Cuando empezamos a amar a nuestro prójimo, cuando empezamos a amar a Dios. La palabra dice que si amáis a Dios, obedecéis vuestros mandamientos, sus mandamientos. Que cuando amamos a Dios, una muestra de que amamos a Dios, ¿cómo conocemos que amamos a Dios? Cuando cumplimos sus mandamientos, cuando obedecemos la palabra. Ahora, ¿cuándo entendemos la revelación del Espíritu de Dios ha llegado a nuestra vida? ¿Cuándo conocemos que ha habido una revelación y un cambio en nuestra vida? Cuando usted ya no ve a las personas que odiaba como las veía antes, sino que ahora siente compasión por ellas. Cuando usted ya no tiene personas a las cuales los ve venir y se cambia de acera porque no los quiere saludar. O cuando en un lugar se encuentra con una persona que no es de su completo agrado y se va a otro lugar, sino que ahora la saluda. Cuando conoce usted que ha cambiado, que ha renovado, que ha habido un milagro en su vida de sanidad y que el amor de Dios empieza a fluir. Cuando usted saluda a su enemigo, lo bendice, lo ayuda y así le esté haciendo daño, usted sigue bendiciéndolo, usted sigue tratándolo bien. Y que mucha gente dice, no, pero ¿qué te pasa? ¿Qué locura contigo? ¿Te está tratando mal? Y sigues ayudándolo. Ahí entiendes y tú dices, pero yo lo hago con amor. O sea, yo no siento nada, no siento rencor y es de corazón. Ahí están empezando la renovación del Espíritu sobre tu vida, cuando se trata del amor. Y por consiguiente, ¿cómo entiendes que has renovado tu vida por Cristo? ¿Cómo ha sido renovada tu vida por Cristo? El segundo fruto es el gozo. Y dice que te gozas de la verdad.
que no te gozas de la injusticia, te gozas de la verdad. En todo tiempo te gozas, hay gozo en tu corazón por todas las cosas. Pero este opera después de la paz. Cuando el espíritu de paz llega a tu vida, cuando tú no tienes preocupaciones, afanes y ansiedad, sino que la paz de Dios llega a tu corazón por medio de su espíritu, y tú esperas en Dios, tienes paciencia en cada una de las decisiones y actuaciones de tu vida, entonces el espíritu de paz producirá en ti gozo. ¿Cómo conoces que estás siendo renovado en tu entendimiento? Cuando tienes paz en medio de las circunstancias. Cuando decides dejar a Dios todas tus angustias, todos tus afanes, todos tus problemas. Cuando decides creerle a Dios, que Dios lo puede solucionar por ti. Ahí entiendes, cuando ya no te desesperas, ahí entiendes que tu vida está siendo renovada, que tu mente está siendo renovada, que ya no eres tan carnal, sino que ahora dependes espiritualmente de Dios. Una mente no renovada se emociona fuertemente, piensa tantas cosas, se jala los cabellos, se rasga las vestiduras, llora día y noche, pelea día y noche, defiende sus argumentos día y noche, con todo el mundo anda en contienda. Pero una persona del Espíritu es una persona que espera en Dios, confía en Dios. Es una persona que declara en su vida: yo todo lo puedo en Cristo, y aun cuando esa circunstancia está tan difícil, yo sé que Él me va a ayudar. Y espera, declarando la palabra, en sus oraciones, declarando la palabra, en su vida diaria, mirando con ojos de fe y hablando como Dios quiere que hable. ¿Tú quieres cambiar tu circunstancia? ¿Sabe cómo te das cuenta que tu mente está siendo renovada? Cuando tú le hablas a las circunstancias como Cristo le hablaría. ¿Cómo le habló Jesucristo a la mujer adúltera? ¿Cómo la vio? La vio como una mujer buena, la vio como una mujer perfecta. ¿Cómo veía a sus discípulos? ¿Cómo Él nos ve a nosotros? Entonces, ¿tú quieres que un problema sea resuelto? Háblale al problema como Dios le hablaría. Háblale al problema como Cristo le hablaría. Entonces, si tienes un conflicto personal, un problema laboral, si tienes una circunstancia económica de salud, háblale a la circunstancia como Cristo les habló. Como le habló a los demonios, como le habló a las enfermedades, como le habló a las circunstancias. Si hay un problema, declárale la verdad de Dios. Si tienes problema con una persona, ora por la persona. Dígale: Señor, bendice a esa persona. Señor, ten misericordia de ella para que te conozca, para que pueda aceptarte a ti, conocer tu verdad. Yo la bendigo su hogar, bendigo todo lo que hace, que todo le salga bien, guárdala, protégela. ¿Usted se imagina orando uno así por un enemigo? No, eso es una locura, ¿cierto? Correcto, el hombre natural diría: es una locura. Y si en algunas actitudes de tu vida tú dices que cuando alguien te da un consejo de que trata bien a tus enemigos, de que mira las circunstancias de buena manera, que declara sobre cualquier circunstancia la verdad de Dios, una persona carnal, un cristiano carnal te dice: no, pero sea realista. ¿Verdad? Tienes un problema y tú estás ahí. Déjalo. Sepárate de él. Sepárate de ella. Está cometiendo infidelidad. No lo perdones. Vete. Mira cómo te trata. ¿Te vas a aguantar eso? No, tú no tienes por qué aguantarte eso. Un cristiano carnal te diría eso, pero un cristiano del Espíritu te diría: ora por su vida,
declara la bendición de Dios, declara lo que Dios tiene en perfección para esa persona, que esa persona es hija de Dios, justa, santa, libre, es limpia. Es decir, toda la verdad de Dios espiritual que quiere para sus hijos. Y tú declaras eso y vas a empezar a ver cómo se derriban los argumentos, cómo se derriban las tinieblas, cómo avanza el Espíritu de Dios en la conquista de los propósitos que nosotros tenemos y que en Él somos más que vencedores. Desde ese orden y desde ese ámbito podemos ir conociendo la renovación por Cristo de nuestra vida, de nuestra mente. Ya no pensamos como la gente del mundo piensa. Ya no pensamos como el cristiano carnal piensa. Recuerde que también parte de la carnalidad del cristiano es el cristiano legalista y religioso. Ese cristiano que condena a las personas. Ese líder que cuando alguien cae, en lugar de restaurarlo y levantarlo, discipularlo, porque disciplinar viene de discipular, en lugar de sentarlo en la banca y castigarlo, para que la iglesia vea que es que se portó mal y entonces toca dejarlo en disciplinas 5, 6 meses, un año, la cual nunca Cristo hizo eso, pero nosotros sí lo hacemos porque creamos cánones que van en contra del amor de Dios. Cuando encontramos personas así, encontramos carnalidad. Eso no es ser espiritual. Espiritual es aquel que se identifica con las personas y entiende su dolor y clama por ellas y ora por ellas y las restaura, les trae dignidad. ¿Y quiere que le enseñe eso en la palabra? Mira, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a su casa, su papá no lo trató como a un hombre más, no lo vio como un hombre perverso, malgastador, un hijo malo, sino que cuando llegó lo vio venir y dice que corrió a su encuentro, lo abrazó, luego llegó y lo vistió, le puso un anillo, nuevo calzado, hizo una fiesta, porque el padre lo estaba viendo como Cristo nos ve a nosotros. Él no dijo, uy, no, ahora sí llegó otra vez aquí, ahí viene a pedir canoa, ahí viene a pedir, como decimos en Colombia, viene a pedir cacao, viene a pedir que le den una oportunidad. No, el papá no dijo eso, porque el papá entendía que el amor estaba por encima de todas las cosas. Cuando él llegó no le dijo, bueno, sí, venga, pero yo lo voy a poner en disciplina. Te voy a reprender, te voy a dejar un tiempo castigado porque tú te portaste mal. No. Él lo recibió, lo restauró, lo puso en su lugar, a donde le pertenecía. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida cristiana no hacemos, sino que juzgamos a las personas. Cuando tú dejes de juzgar el comportamiento de los demás, cuando dejes de juzgar las cosas que ves, entonces has entendido que la renovación de Cristo ha llegado a tu vida. Esa es otra señal. A veces queremos pedir señal, Señor, yo quiero recibir una señal de tu renovación. Pues ahí está, no se vaya tan lejos, ahí está cerquita, está a tu lado, está con tu vecino, está con tu hermano, con tu amigo. Cuando lo dejes de juzgar, cuando dejes de hablar mal de él, estás entendiendo que está siendo renovado. Cuando las circunstancias no te saquen de casillas, sino que vivas la paz de Cristo y esperes, estás entendiendo que estás siendo renovado. Cuando te goces en medio de las circunstancias difíciles, de la necesidad, vas a entender que estás siendo renovado. Cuando sea probada tu paciencia y tengas que hacer las cosas prudentemente, vas a entender que estás siendo renovado. Cuando la bondad de Dios está en tu vida y que seas bueno con tus semejantes, que
actúes en bondad con los demás, vas a entender que estás siendo renovado. Cuando empieces a creer lo que Dios dice, que la fe de Dios, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de creer en la palabra, someterte a ella, esperar lo que ella dice, entonces el espíritu de entendimiento te va a decir, estás siendo renovado. Y vas a decir en algún momento, hola, mira que, sí, yo he cambiado muchísimo porque yo antes me desesperaba, todo me irritaba, pero ahora no. No, siento que ahora las cosas son diferentes. Antes en mis problemas y en mis circunstancias se las contaba a todo el mundo. Y tal vez lo único que recibía era malos consejos y consejos religiosos. Pero ahora espero el consejo de Dios, guardo silencio y entonces veo cómo Dios comienza a obrar en favor mío. Recuerde Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es el mismo de siempre. Usted va a decir, no, pastor, usted no, invéntese otro. No tengo otro. Ese es el que me da vida. Ese es el que me hace enfrentar a las circunstancias. Ese fue el que el Señor le dio a David para que se enfrentara con Goliat. Gloria al Señor. Pero quiero irle mostrando algo muy hermoso de la palabra. Y eso maravilloso de la palabra en lo que respecta a lo que Dios quiere hacer con nosotros está en el primer libro de Corintios, capítulo 3. Aquí en este libro o en este pasaje de la palabra, gloria a Dios, vamos a mirar lo que Dios empieza a hacer en nosotros cuando empieza a renovar nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro caminar. Y dice en el primer libro de Corintios capítulo 3, voy al 10, todo el pasaje es hermoso, pero quiero arrancar desde el 10 porque no me alcanzaría toda la noche para explicarles lo que quisiera en el Espíritu hacer para con ustedes. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, estoy en 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Preste atención. Hay un fundamento que pone el Señor Jesucristo, conforme a la gracia de Dios. Hay un fundamento de verdad. Es su gracia, la gracia de Dios. Y conforme a esa plataforma, a esa base, ¿cómo edificamos nosotros sobre ella? Mediante la renovación de nuestra mente. Debemos de mirar cómo edificamos nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia. Por eso como pastores daremos cuenta a Dios de lo que hablamos, de lo que decimos, y que a veces nos dejamos salir, permitimos que el hombre carnal, el pensamiento carnal llegue a nuestra vida, y a veces tomamos decisiones, pastores, como carnales, y damos consejos como carnales. Y también nos compete a nosotros saber cómo estamos edificando la iglesia. La estamos edificando en la fe, en el amor. La estamos edificando en la verdad. ¿Estamos edificándola en el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿O la estamos edificando en un evangelio adulterado? Eso te queda, o eso nos queda, a los pastores, a los líderes, saber cómo estamos edificando la iglesia. Por eso es importante que el líder se prepare, porque un líder que no se prepara no va a poder edificar bien la iglesia sobre un fundamento que pueda hacer que sea un hombre que se para firmemente y que puede caminar y vivir esa vida con la firmeza que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se acuerdan que les dije la gracia? Jesucristo es la gracia. Él es el regalo inmerecido. Él murió por nosotros en la cruz. No lo podíamos hacer nosotros, lo hizo Él por nosotros. Dios da a su Hijo. El regalo de Dios para nosotros es su Hijo, su gracia, ese perdón que viene por medio de Jesucristo.
Dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora estamos hablando de unos fundamentos y aquí los vamos a encontrar. 1 Corintios 3, 12. ¿Cuáles son esos fundamentos? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Lo que voy a tratar de enseñarles de la palabra por medio del Espíritu es muy amplio, pero voy a tratar de sintetizarlo porque sé que los audios pesados a veces no los pueden descargar las personas y tienen que esperar hasta que esté subido a la plataforma de YouTube. Entonces, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Imagínate que son los tipos de fundamento y ya se los voy a explicar brevemente. Pero esos fundamentos son probados por el fuego, pues por el fuego serán revelados y la obra de cada uno, el fuego la probará. Entonces le voy a pedir que haga el ejercicio en su vida y mentalmente, porque no podemos salir y traer esos elementos y pasarlos por el fuego. Mire, y es hermoso porque esto es algo que el Espíritu me lo dio en la enseñanza. Mire, pasa una hojarasca por el fuego. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué es una hojarasca? Es una hoja que se cae de un árbol y está en el suelo, seca. ¿Qué pasa si tú pasas por el fuego esa hojarasca? ¿Qué hace el fuego? La quema, ¿verdad? La vuelve carbón, la desintegra completamente y el viento se la lleva. Ahora, ¿qué pasa si tú pasas por el fuego el heno? Bueno, el heno, que es como una especie de ramita que nace de la hierba y que se utiliza para alimentar el ganado y en fin, que es un poco más gruesa, se va a demorar un poco más en quemar, arderá, eso arde cuando se quema, se va a demorar un poquito más en quemarse y finalmente va a quedar como una ceniza, pero finalmente el fuego la consumirá. Luego viene la madera. La madera, a no ser que esté seca, el fuego va a poder consumirla en totalidad, pero cuando la madera está verde, al fuego le queda muy difícil consumirla en su totalidad. Por eso, la madera que usamos en nuestras chimeneas, en los asados, tiene que ser madera seca para que se pueda consumir fácilmente por el fuego. Pero aquí la madera tiene la condición de un árbol que al fuego le cuesta quemarla, es decir, que no se va a quemar fácilmente, no se va a desintegrar fácilmente. Bien, las piedras preciosas, muchas de ellas son hechas a altas temperaturas, muchas de ellas son formadas por el calor de la tierra. Entonces va a ser más difícil destruir una piedra preciosa. La plata de igual manera es un elemento que se funde a altas temperaturas, aun cuando es un metal más blando, requiere de buena temperatura, mucho fuego para ser desintegrada. Y el oro, gloria al Señor, el oro no se desintegra, el oro se purifica con el fuego. Entonces, este ejemplo que el Espíritu me da para que les enseñe, tiene que ver también con el caminar de nuestra vida, tiene que ver con la forma como nosotros caminamos en nuestra vida. Entonces, la hojarasca, cuando cae del árbol, el viento se la lleva. Y cualquier viento de doctrina y cualquier pensamiento la cambia de lugar. Al heno le pasa un poco lo mismo, pero el heno es mucho más pesado para que el viento lo levante tan fácilmente. Entonces el heno es un poco más fuerte, más pesadito, pero aún así
también lo levanta y se lo lleva. La madera, no, la madera es más fuerte, pero puede ser quemada, puede ser cortada, quitada. Las piedras preciosas tienen otro fundamento, entonces son mucho más emocionales. Las piedras preciosas son muy bonitas, las piedras preciosas, aun cuando son fuertes y son costosas, son bellas. La piedra habla de las piedras preciosas, pero también tienen un componente muy emocional, muy volátil. La plata es un metal blando que también se funde muy suavemente, es maleable, se alea con otros metales, no es tan dominante, su brillo no es un brillo perfecto. El oro es el metal precioso por excelencia. Entonces, aun cuando se pase por altas temperaturas, en lugar de dañarse, se purifica. Bien, son dos ejemplos. Entonces, nuestro caminar en Cristo empieza por hojarasca. No tenemos el conocimiento de la palabra, todo lo que nos dicen lo creemos, nos movemos para un lado, para otro. Luego, cuando vamos teniendo el conocimiento de Dios, estoy hablando de la renovación, luego cuando pasamos a otro nivel, empezamos a conocer más la palabra, nos preocupamos por estudiar la palabra, empezamos a entender que hay cosas en la palabra que son importantes y nuestra fe comienza a crecer. Luego, ya somos árboles robustos y ya no tan fácilmente nos pueden desarraigar y quitar. Pero aún así, las piedras preciosas, somos personas también muy emocionales. Ya empezamos a brillar también, a ser perfectos para Dios, a brillar ante el mundo también, porque la gracia de Dios está con nosotros. Luego, como plata, como metal precioso, también ya en nuestra vida comienza a sentar los pies de Cristo, dice en el Apocalipsis, en plata y oro bruñidos eran sus pies de plata. Y empezamos a entender que nuestro caminar comienza a ser afianzado ya cuando vamos en piedras preciosas y plata, en nuestro caminar mucho más afianzado a la palabra, mucho más el valor, el espíritu enriquecido en nuestra vida. Y cuando llegamos a oro, pues nada, oro somos espirituales y que aún así también somos moldeables por el Espíritu de Dios, por su palabra. Y ese es el tema de nuestra renovación. Probados por el fuego, cada uno de estos elementos que dice 1 Corintios 3:12, el fuego prueba todos estos elementos. La hojarasca la quema y de ella no queda nada. Del heno quedan unas cenizas. De la madera puede quedar algo porque no la quema toda cuando la madera es verde. De las piedras preciosas, la purificación, empieza a haber una purificación en nuestras emociones. Ya empezamos a mostrar el fruto de nuestra vida, de la palabra. Ya la plata nos permite estar más purificados, tener un valor mucho más fuerte en relación a nuestra renovación, a la vida del Espíritu. Y pues ya cuando llegamos a oro, ya hemos entendido que hemos estado siendo purificados por el fuego del Espíritu. Muchas de las cosas del viejo hombre han quedado atrás. Hemos empezado a entender que nuestra vida tiene un propósito en Dios más que las cosas materiales. Y de allí empezamos a proyectar nuestra vida, a vivir una vida con Dios llena de su gloria, de su paz y de su gozo. Por consiguiente, lo nuevo para nosotros, ese vino nuevo de Dios, esa revelación de la palabra por medio del entendimiento del Espíritu, nos va a permitir cada día tomar de la palabra y empezar a hacer de nuestra vida una vida con un fundamento perfecto. Si permaneciere la obra de algunos que sobre edificó, entonces recibirá recompensa. 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó en el fundamento que es Cristo, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá la pérdida. ¿Se acuerda lo que acabamos de ver? Si el fuego quema la hojarasca, pues no recibirá recompensa. Si la persona no se para firmemente en la fe, no empieza a creer en el Señor, el fuego quemará la hojarasca, quemará el heno, quemará la madera. Entonces, ¿cuál será tu recompensa? Pero ya el fuego le queda muy difícil quemar las piedras preciosas, la plata y el oro. Entonces avanza en fe, avanza en el Espíritu, para que te edifiques en la palabra, para que el fuego que te prueba, el fuego que te hace fuerte, te purifique. ¿Cuál es el fuego que te prueba? ¿Cuál es el fuego que te purifica? El fuego del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablo de que te prueba, no es que te pone pruebas, no, sino el que te ayuda y te aconseja y te abre el entendimiento para que conozcas todas las cosas que van a pasar y que pasarán y que estás viviendo, todas las circunstancias que puedes llegar a vivir, porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendrás circunstancias difíciles, y si tú pasas esas circunstancias difíciles con Cristo por medio de su Espíritu, entonces habrás pasado la prueba de fuego. La prueba de fuego no son pruebas que pone el Señor, no, son circunstancias que vienen a nuestras vidas y que tenemos que afrontarlas conforme lo que dice la palabra, con la guía del Espíritu Santo. Pruebas para nuestras vidas que muchas veces nosotros creamos, que muchas veces nosotros imaginamos, y que otras que son reales, que vienen porque Satanás es nuestro adversario y quiere hacer que nuestra vida fracase, que caiga, y que en medio de las circunstancias levanta tormentas fuertes que pensamos que no vamos a poder solucionar, resolver, o que tal vez no vamos a sobrevivir a ellas. Es ahí cuando se prueba nuestra fe, cuando el fuego del Espíritu prueba nuestra fe. Esa es la prueba a la que me estoy refiriendo. Esa es la prueba de fuego que sufriremos, y si no la pasamos, perderemos. Habrá pérdida para nosotros. El Espíritu Santo es ese fuego que pone a prueba la palabra en nuestras vidas. No es el que pone las pruebas de las dificultades, sino que Él dice, voy a mirar cómo Él va a sortear esta dificultad que le llega. Si Él pone la palabra por obra, entonces sea probada nuestra fe. Es probada nuestra fe. Ese es el fuego del Espíritu con el cual somos purificados, somos probados. Si nos dejamos quemar porque no conocemos la verdad, porque decidimos quedarnos ahí como cristianos que no queremos avanzar, y que cuando vienen las circunstancias automáticamente somos derribados. El fuego quemó y no quedó absolutamente nada. Entonces, hoy les invito para que en Cristo, como nuevas criaturas, avancemos para recibir el vino nuevo de Dios, para que no nos quedemos más siendo ni hojarasca, ni heno, ni madera, sino que empecemos a avanzar y dejemos de ser lo natural y pasemos a otra dimensión mucho más alta. Dese cuenta que lo natural tiene que ver con la hojarasca, el heno y la madera. Eso es muy natural. Eso viene de la carne. Eso viene de vivir una vida sin el entendimiento de Dios. Pero es hora de que le pidas al Espíritu de Dios que te dé entendimiento en cada circunstancia de tu vida. Que te dé el entendimiento para poder entender la palabra. Es que la palabra es vida, iglesia. En ella están todos los secretos de Dios, todos los pensamientos de Dios, todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Lo quieres conocer? ¿Lo quieres entender?
¿Lo quieres vivir? ¿Qué quieres hacer con él? El Espíritu te dice: yo estoy dispuesto a obrar en ti. Habla conmigo. Llena tu mente de mi palabra. Es lo que te dice el Espíritu Santo. Pero no la llene como una persona religiosa, para aprenderse versículos y aprendérselos por aprendérselos, porque le digan cuánta Biblia sabes, sino para que los pongas por obra, para que en las circunstancias los pongas por obra. Si son difíciles, tienes palabra revelada en tu corazón para que pases la circunstancia difícil. Si estás viviendo éxito, sobreabundancia, prosperidad, también pon por obra la palabra para que tu corazón se cimente en lo espiritual y que puedas disfrutar de todo lo que Dios te ha dado: riquezas, triunfos, victorias, éxitos, galardones, y no te alejes de Dios. Permite que sea el Espíritu Santo el que te lleve a esos niveles. ¿Sabías que esa es la plenitud de Cristo? Esos son los niveles de plenitud. ¿Tú sabías que, renueva eso, no eres espiritual por cuántos años lleves de cristiano, ni eres espiritual por cuántos ayunos hagas, vigilias hagas, por cuántas veces hayas leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Sabías que eso no es ser espiritual? ¿Sabías que ser espiritual es una persona que, habiendo comenzado por hojarasca, puede decir hoy que ha pasado de esos niveles de ser hojarasca, heno, madera, que ya está venciendo las dificultades emocionales, ya está pasando de las piedras preciosas a la plata y al oro? Es que creemos que esos son niveles inalcanzables, pero esas son dimensiones que las podemos alcanzar en Cristo por medio de su Espíritu. ¿Quieres tú continuar en el nivel que estás? ¿Cuánto tiempo? Es que no es por años, sino por plenitudes. ¿Estás en qué plenitud? ¿En qué nivel? ¿En dónde vas en tu camino? En la medida que tú escalas, Dios se sigue manifestando más a tu vida. En la medida que vas entendiendo la palabra y vas subiendo de posición en relación a esta edificación, a lo que estás edificando en tu vida, que cuando el fuego llega no te haga nada, sino que te purifique. Entonces en cada nivel de esos vas a comprender muchas cosas y vas a recibir por consiguiente también recompensa, porque es lo que dice la palabra: recibirás recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa quieres recibir? ¿Recompensa de hojarasca, de heno, de madera, de piedras preciosas? ¿O quieres recibir recompensa de plata y de oro? ¿Te das cuenta los niveles en los que el Señor nos quiere llevar? Y esas dimensiones también son las recompensas materiales que recibiremos. Piénsalo y medítalo en la palabra. Y dígale al Espíritu que te revele cosas. ¿Por qué a veces nuestros niveles son críticos en nuestra vida emocional y familiar? ¿Por qué a veces vivimos tanta necesidad económica? ¿Por qué tanto problema para crecer? Pregúntaselo al Señor a través del Espíritu. Y entonces, de acuerdo a cómo tú vives tu vida, puedes tú mismo mirar hacia adentro, hacia tu mente, y saber si has sido renovado o no. Gloria al Señor por su palabra. Señor, gracias por esta palabra que no vuelve vacía. Padre, haz que
tu Espíritu venga a nuestros corazones y redarguya nuestras vidas para que podamos entender qué es lo que en nuestras vidas impide que lleguemos a otro nivel, que vayamos creciendo, que vayamos yendo de dimensión en dimensión, pasando de una a otra, avanzando, entendiendo, siendo nutridos por tu palabra, ya no más con leche espiritual, ahora con viandas, que esas viandas del Espíritu que son comida fuerte, comida nutritiva, que para personas maduras necesitamos para crecer, necesitamos para fortalecernos. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Abre tu entendimiento a la iglesia. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien, dice la palabra. Gracias al Señor por su palabra. Les bendigo y que la gloria del Señor continúe formando en ustedes, formando corazones de adoradores, hombres y mujeres que le adoran en espíritu y en verdad. Un abrazo y bueno, que la terminen de pasar bien.